Bien dicen que el miedo no anda en burro. Tunden a Ernesto Zedillo por querer pasarse de rosca con el presidente López Obrador. Y es que los mexicanos estamos más despiertos que nunca. Y es por esa razón que este mezquinazo mañoso ha quedado completamente exhibido. El creador del Fobaproa, el que le quitó las pensiones a los jóvenes y que nos está llevando al despeñadero, y que, ojo, amigas y amigos, traicionó también al pueblo de México al privatizar los ferrocarriles que eran de nuestra nación. Arrancamos esta información porque el presidente López Obrador acaba de dejar en chones, temblando de miedo, a Ernesto Zedillo, quien se atrevió a llamar a defender a la democracia y a los organismos autónomos, y que el presidente López Obrador está convirtiendo a nuestro país en un gobierno autoritario, en una dictadura, como ya hemos escuchado por parte de estos chayoteros. Regresó Ernesto Zedillo a México después de este autoexilio que llevaba ya varios años, y llegó para hacer de las suyas en una plática privada con el expresidente español Aznar, que, como sabemos, también pues son ultraderechistas fachosos que han en cada uno perjudicado de manera distinta a sus naciones. En una plática que sostuvo Ernesto Zedillo en este evento privado de una empresa financiera, que, válgame, pues era de esperarse, porque siempre las financieras pues abusan de las y los mexicanos que tienen que contratar por necesidad o acudir a esas empresas por necesidad sus servicios. Pues vean lo que dijo Ernesto Zedillo. Vemos países en los que el liderazgo político llegó al poder con la democracia, que todos los días dice que el país vive en democracia, pero todos los días trabaja para erosionar las bases de la democracia. Lo hace buscando eliminar los pesos y contrapesos del poder público, los organismos autónomos, debilitarlos con muchos procedimientos. Ernesto Zedillo, amigas y amigos, como les digo, pues llegó tremendamente custodiado, pues es clásico de los opositores que le tienen miedo al pueblo. Ernesto Zedillo anda en México dando conferencias a los oligarcas y así sale escondido en camioneta blindada, no puede pisar las calles. Zedillo, el asesino de Acteán, Aguas Blancas y El Bosque, el padre del Fobaproa, tiene miedo a dar la cara. Y es que, amigas y amigos, así lo recibió el pueblo de México. Tremendo, lástima lo que vivió nuestro país en esos tiempos que ustedes recordarán, pues vivimos una crisis financiera de grandes dimensiones, y que ahí nace el Fobaproa, que hasta el momento seguimos pagando todas y todos los mexicanos. Por esto es que el presidente López Obrador, antes de la llegada de Ernesto Zedillo, se lanzó en contra de él, porque traicionó al pueblo. Siempre lo hemos dicho, el ser servidor público es uno de los honores más grandes que puede tener cada mexicano, porque está uno al servicio del pueblo. Pero estos señores utilizaron el servicio público para enriquecerse, para hacer negocio y para beneficiar solamente a los cuates. Por eso en el periodo neoliberal, el pobre cada vez era más pobre y los ricos cada vez eran más ricos, porque creció la desigualdad y se aprovecharon del sufrimiento del pueblo. Ernesto Zedillo obviamente también quiso ponerse al tú por tú con el presidente López Obrador, diciendo que cada vez que un político quiere insultar a alguien le dice neoliberal, obviamente refiriéndose al presidente López Obrador. Sin embargo, amigas y amigos, el presidente ya le había mandado varias preguntas a Ernesto Zedillo, que por supuesto no contestó. La primera, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública?
conocido como el Fobaproa, ¿por qué redujo las pensiones por jubilación a menos del 50%? ¿Por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo? La cuarta pregunta, ¿por qué privatizó los trenes en nuestro país? Y en la sexta pregunta, ya para pegarle un cachetadón guajolotero, ¿por qué desapareció los trenes de pasajeros? Y el presidente el día de hoy, a los dichos que hizo Ernesto Zedillo criticando a los gobiernos, defendiendo presuntamente la democracia y defendiendo también a los organismos autónomos, pues obviamente el presidente le contestó, lo dejó temblando de sus patitas porque nos recordó quién es Ernesto Zedillo y principalmente quién estuvo detrás de este corrupto. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy en la mañanera. Lo otro de Zedillo, pues es también, además que va más al terreno de lo político, ¿no? Él tiene derecho a expresarse y a defender lo que piensa, nada más. Como se sabe, pensamos distintos. Para él el neoliberalismo, ¿sí?, es un modelo viable, para mí no. El neoliberalismo es para nosotros neoporfirismo y es proteger a las minorías, que por cierto también de manera lógica lo siguen apoyando a él, lo reconocen, que seguramente fueron los que lo invitaron. Como no lo van a apoyar, pues si les entregó bienes, ¿no?, del pueblo, de la nación, si los rescató en una crisis. Él es un representante de la oligarquía, pero piensa él que eso es lo que funciona, es su convicción. Lo de nosotros, según él y muchos otros, es populismo, es paternalismo, porque lo que se le da a los pobres le llaman así, paternalismo, populismo, y lo que se le da a los de arriba, ellos le llaman fomento o rescate. Pero cada quien, ¿no?, es libre. Pero la gente dice que el gobierno de izquierda es retroceso. ¿Son qué? Que el gobierno de izquierda es un retroceso, que hay que rescatar la democracia. Sí, es que no coincidimos porque, por ejemplo, cuando él estuvo de presidente, yo sostengo que no había democracia. Fíjense cómo tenemos posturas, ¿no? Y son proyectos distintos y contrapuestos. ¿Y por qué sostengo que no había democracia? Porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y él no gobernó para el pueblo. Él gobernó para los de arriba. Y eso, según la definición aristotélica, si somos rigurosos en lo conceptual, en lo teórico, se llama oligarquía, con fachada de democracia, discurso democrático, pero en los hechos es un gobierno faccioso, no es un gobierno que esté pensando en beneficiar al pueblo. Si
fuese un gobierno democrático, no hubiese hecho lo que hizo de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Quién piensa y actúa así? Un oligarca. Un demócrata no. Porque si se trata de rescatar, un demócrata dice, vamos a rescatar al pueblo, vamos a rescatar a los pobres. Pero pues es legítimo que tengamos estas diferencias, porque eso sí tiene que ver con la democracia, el que no haya pensamiento único. Y no es para agarrarnos, como se dice allá en mi pueblo, o como decíamos antes, a piñazos. Son ideas distintas, pero él tiene todo su derecho, ¿no?, a expresarse como nosotros. Yo siento que estamos viviendo por eso un momento estelar en la historia del país, algo que nunca se había visto. El que podamos debatir sobre estos temas y sobre el futuro de nuestro pueblo y también el futuro de la humanidad. O sea, ¿hacia dónde vamos? Vamos a seguir, ¿no?, la idolatría, que significa lo material. Vamos a seguir pensando en que se acumule la riqueza en el mundo en unas cuantas manos, mientras hay miles de millones de seres humanos viviendo en la pobreza en el mundo. 1.000 millones de seres humanos que sobreviven con menos de $1 diario, mientras salen las listas de los multimillonarios del mundo, ¿no?, que debería dar vergüenza. Es obsceno, inhumano, que unos cuantos tengan tanto, ¿no?, y las mayorías carezcan hasta de lo más indispensable. Eso es lo que hay que plantear. Ese es el tema de fondo, la monstruosa desigualdad que hay en el mundo. Y eso no se corrige, al contrario, cada vez hay más desigualdad, cada vez se concentra más todo en minorías. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo el presidente López Obrador. Y pues nos damos cuenta que las palabras del presidente son sabias, y ojalá Ernesto Zedillo, antes de que se vaya de México, se atreva a contestar las preguntas que le hizo el presidente López Obrador. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.